Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Venga, vamos a empezar con esta review maravillosa y fantástica fantasma. Vamos allá. Oh yeah. Señoras y señores, venga, review fantasma porque son fragancias que... Esta no lo sé, estoy ahí muy entre la duda porque tengo que reconocer que esta Everyone Eau de Parfum me gusta bastante, sobre todo para el verano. Tiene unos tonos y unos toques afrutados que me gustan mucho. Venga, pues voy a coger el teléfono y la verdad es que solamente ponen a disposición nuestra 4 notas, como en la salida naranja, luego tenemos té negro en el corazón y luego tenemos, para seguir, una base de vetiver. Bueno, es una fragancia que, ya sabéis, llevo por aquí y también, por supuesto, aquí en todo mi ser, en mi pechote machote. Bueno, machote no sé tanto. Bueno, vamos a ver, un tironcito para dejarle aquí el apresto a esta camiseta, ¿eh? Venga, vamos. Señoras y señores, fragancia creada, salida este 2022. Quien esté viendo en un futuro, no sé yo quién estará viendo este vídeo, si es que existe, pero fragancia salida en este mismo 2022, una fragancia que encuentro que es muy resultona, una fragancia que es muy fresca, muy chispeante y que también dicen que es unisex. Bueno, y es cierto, ¿esto se lo podría poner cualquier persona? Sí, en el mercado hay un montonazo de fragancias con este tipo de aromas, es una fragancia lineal, es una fragancia que no va a aportar de verdad nada nuevo al sector de la perfumería y más dentro de Calvin Klein, los señores de Coty, que son los que elaboran esta de aquí, esta Everyone maravillosa y fantástica, porque la encuentro muy chula, lo tengo que decir, ¿eh? Es una fragancia que me gusta un montón y es una fragancia que, como bueno de parfum, aguanta mucho. Es que me quedo muy loco. Sí, aguanta mucho, cuidado, pero no nos emocionemos porque aguanta mucho en la distancia corta. Cuando hay aire y se mueve algo por ahí en el ambiente, se siente, ¿vale? Y es donde se demuestra su estela y su proyección. Tiene un toque que a mí me recuerda muy mucho a la Calvin Klein One que salió hace ya años, que era mi favorita, que además ya iba a decir, la tengo por aquí, pero aquí ya hemos limpiado, porque todo el mundo está poniendo botellas detrás y a mí no me da la gana. Se acabaron las botellas detrás. Bueno, pues como iba diciendo, me recuerda mucho a esa Calvin Klein que llevaba toques de sandía, con melón, era como mucho más frutal y se habían olvidado, no es que se hubiesen olvidado, es que en aquel entonces, cuando salió, pues no estaban tan en pro de utilizar maderas a la deriva y cosas demasiado acuáticas. Esta también tiene toques acuáticos, pero está muy compensado con unos tonos frutales que no están aparentemente declarados. Estela y proyección, 2 metros de estela y proyección con la primera atomización, que curiosamente, y hay que ser aquí un poco rácano, no son durante media hora, ni una hora, ni nada de esto. 15 minutos a lo sumo, máximo, y siendo excesivamente generoso, pues es una fragancia que me gusta mucho, 20 minutos, pero no más, ¿eh? Estoy siendo generoso, ¿eh? Estoy tirando con pólvora de rey, esto lo tengo que decir, ¿eh? Es una fragancia que me gusta bastante, es una fragancia que encuentro muy resultona. Y sí, realmente una chica se lo puede poner sin ningún tipo de miedo. Quizás la masculinidad en la progresión del secado es donde se nota más por el vetiver. Ahí es donde encontramos un vetiver que da su carácter cítrico, pero también juegan aquí la baza los almizcles. Se nota evidentemente almizclada y con los toques de fruta que tenemos al principio, que no solamente vienen por parte de la naranja, aquí hay limones, aquí hay de todo. Aquí hay absolutamente de todo porque es muy chispeante en la salida y es sumamente agradable. El comportamiento en secante es brutal y en la ropa más todavía. Aguanta mucho de verdad, lo tengo que decir, o sea, las 12 horas en secante, lo que es un secante, las aguanta perfectamente, además de esto que te coges, lo tengo aquí, lo aproximas a nariz y no tienes que estar pegándotelo, o sea, es que lo hueles, estás moviendo, mueves y se huele perfectamente. O sea, que la aplicación en ropa es una máxima con ella, porque le vais a sacar muchísimo más rendimiento. Creo que es incluso adictiva. La aplicación se da muy mucho a tener que estar placa, porque se vuelve adictiva. Es muy fresca, tiene esas frutas fantásticas y luego va acompasando muy mucho con las flores. Que nadie se piense que el té verde está ahí, ¡oh, qué verdor, qué locura, qué alegría, qué alborozo! Porque no es así. Está todo muy tenue, muy acompasado, muy compactado. Recuerda también a la línea, por supuesto, está matizando la línea de las CK, la Everyone y todo esto. Está muy en la línea, ¿vale? Y sí que han conseguido un buen producto final unisex.
pero la vertiente masculina se marca sobre todo cuando tenemos el secado de la fragancia. Ponible a cualquier hora, versátil a morir, pero no versátil en cuanto a la nocturnidad. Se queda escasita, es una fragancia fresca, es una fragancia que nace sobre todo para el verano y para los días de tralla, ¿vale? Te lo puedes poner cuando vengan ganas, sin importar si es primavera, otoño, invierno, pero es muy, muy de verano. De hecho, mirar las fechas en las que ha sido lanzada y tiene toda la intención completa y absoluta de triunfar para el verano. Súper ponible, además creo que va a ser una fragancia, este Eau de Parfum Everyone va a ser un top ventas de este verano, de este 2022. Va a ser auténticamente un top ventas. De verdad, creo que se va a vender como rosquillas, tanto por la parte femenina como la parte masculina. Problema que al ser mi predicción de que se va a vender como rosquillas, pues va a haber mucha gente con el mismo aroma por la calle. Pero está fenomenal, de verdad que la recomiendo a muerte. A muerte, juvenil, chispeante, tiene apresto también para vestir, porque como tiene cierto toque italiano, te la puedes poner cuando te venga en la real gana, porque de verdad es que tiene un toque así como elegantón. A ver, no hace falta ir de traje ni nada de esto, vas bien arregladico y tal, y si no, pues hasta con un chándal queda muy bien, porque es muy sport, muy, muy sport, ¿vale? Ponible absolutamente por todo el público, pero creo que aquí la vertiente masculina está mucho más acuciante. Las chicas lo van a disfrutar, sí, pero de una forma diferente. Creo que aquí han pensado un poco más en el público masculino, se han olvidado del femenino, pero dentro de todo esto el compendio global de esta Everyone Eau de Parfum funciona fenomenal y de verdad lo que no me gusta es el rollo del tapón que ponen de desenroscar al más puro estilo Sama. Eso era lo que iba a decir antes. Si me he equivocado antes, pido perdón. Las CK1 Sama pues es el mismo tipo de botella. O sea, y a la que hacía referencia era la edición de verano. Lo que pasa que no recuerdo el año, pero era la que llevaba, es mi favorita yo no sé, me parece que además me voy a lanzar un poco así, pero no sé si es una fragancia que salió en el año 2017 o por ahí. Está reseñada en el canal con la botella vacía, pobretica mía, pero yo es que no quiero tirar ni la botella porque de verdad creo que ha sido el mejor trabajo de las Sama en la historia de Calvin Klein desde que sacaron la colección para verano. Entonces, estas llevan todo ese rollo de cambio de tapón, tal. Creo que deberían de haber hecho otra cosa para realmente para uno de Parfum, darle otro tipo de consistencia y prestancia. El tema de que alguien pueda comprar estas botellas y que sean rellenadas por alguien que no tenga escrúpulos, pues la verdad es que me pone un poco de los nervios. Las botellas yo creo que deberían de ir todas completísimamente fijadas, con el vaporizador bien puesto ahí, bien cogido como Dios manda, porque esto se presta muy mucho a que cuando luego pase el tiempo y Calvin Klein, sabiendo cómo va, que quita, pone y va así, pues lancen botellas fake por el mercado. Pero bueno, hay que correr el riesgo, eso es algo que está ahí, ellos entienden que deben de hacerlo así y se acepta, pues de momento, porque están en las tiendas y se pueden comprar ahí, alargando la mano y cogiéndolas con su celofán y todo en sitios completamente oficiales. Bueno, señoras y señores, espero que os haya gustado esta review. Recordad suscribiros, vamos a hacer grande el canal, por Dios, vamos a darle caña, activar las campanas, distribuir los vídeos y hacer todo lo que tengáis que hacer, porque si no, Javier Rocaz se va a tener que ir de aquí. No, eso no va a pasar de momento, me temo, lo siento. Bueno, hay gente que se alegrará de que yo diga que no me voy. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.